Radio Infinita, con el auspicio de BCI Corporate and Investment Banking, banqueros comprometidos con tu negocio desde 1937, presentan Mirada Financiera. La periodista Paulina Yarur analiza los principales hechos que mueven a los mercados financieros de Chile y el mundo. ¿Cómo están? Bienvenidos. Comienza Mirada Financiera aquí en Radio Infinita en este viernes 4 de noviembre. Hoy, como todos los viernes, acompañada de Alejandro Fernández. Él es director y también gerente de estudios de Géminis. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Un poco movido por el temblorcito que hubo. Fuerte, 6.4 sí, en Curicó. Entre Molina y Curicó, por ahí estuvo, parece, el epicentro. Exactamente. Bueno, pero más movido ha estado aquí las calles de Santiago. Muy movido, sí. Desde la mañana, con la verdad que se han visto incidentes bien complejos, quema de buses, Sí, todo a partir de sí. esta protesta en No Más AFP, pero yo creo que ahí hay personas que se han mezclado dentro de lo que en algún minuto fue. ¿Te acuerdas cuando fue esta manifestación de No Más AFP un día domingo? Sí. Que se dijo que había sido una manifestación mucho más pacífica, distinta, Así con es. otras luces, pero Sí. Es lo que terminan siempre estas cosas. tenemos que comentar datos de Estados Unidos, también a nivel local. Te voy a preguntar qué opinas de este revés que tiene la primera ministra de Gran Bretaña, Ajá. Theresa May, con este dictamen que hace el Tribunal Supremo de ese país de decir que no es ella la que comienza el Brexit, sino que Así tiene es. que tener la aprobación del Parlamento. Una medida que, por cierto, ya puede apelar, pero ya ha generado algunos ruidos dentro de lo que es la zona euro y ha tenido la libra, ha subido bastante. Ha tenido un repunte, sí. ¿Vámonos a las bolsas? Vamos. Partimos con Asia, tenemos caídas. La verdad que hoy la tónica del mundo, salvo Estados Unidos, es rojo. Nikkei desciende un 1.34, Hang Seng 0.18, Shanghai también desciende un 0.32. Europa, el FTSE 100 de Londres 1.33 abajo, DAX alemán 0.57, CAC 40 de París más profundo aún, 2.66 abajo. Y el IBEX 35 de España, fíjate que en azul, 0.41. ¿Será por el anuncio de los nuevos ministros? Puede ser. O también ya está conformando el gobierno Mariano Rajoy. Viste que una vez que estuvo listo, conformado el gobierno, al tiro la Unión Europea le dijeron: momentito, usted tiene algunos acuerdos con nosotros, el déficit fiscal está un poco pasado, tenía un 3,2, tiene Sí. que ser un 3. Bueno, No, va camino al 4 además, así que tiene que pegarse una apretada de cinturón tuvo importante. 10 meses sin gobierno formal, ¿eh? Sí. Complicado. Vámonos a Estados Unidos, la bolsa está subiendo, buenos datos de empleo en el día de hoy, un 0.23 lo hace el Dow Jones, el Standard & Poor's también crece un 0.48 y Nasdaq un 0.43. ¿Qué pasa en Chile? El IPSA está cayendo un 0.55, el IXPA también desciende un 0.5%. El cobre sigue creciendo, sigue aumentando su valor. Fíjate que durante esta semana aumentó en un 3,25% y hoy en un 0,5%, llegando a $2.24. ¿Y qué pasó con el dólar? Tuvo un alza bien importante, casi 6 pesos en el día de hoy, 6.57,4 comprador y 6.57,7 vendedor. ¿Por dónde partimos? ¿Internacional o nacional? Le da lo mismo. Elige tú. Nacional. Bueno, Tenemos el informe de percepción de negocios que entregó en el día de hoy el Banco Central. sí. Y se ve un poco lo que ya hemos estado conversando, una tónica de mayor optimismo, pero solamente a fines del 2017, es decir, cuando ya estén las elecciones presidenciales, más claro se vería en el 2018. Y si Sí. uno hace un análisis, Alejandro, en zona, por supuesto, la zona norte es la más deprimida. Así es, sí. Bueno, la verdad es que no hay grandes novedades en este informe de percepción de negocios. Lo que señala el Banco Central es muy parecido a lo que habíamos visto en los anteriores de este año, con problemas que persisten en la zona norte, pero en general como que se da la impresión de que se hubiera tocado fondo, es decir, que la caída ya se frenó en el tema de la minería en particular. Si bien no hay señales de recuperación, tampoco pareciera que hay señales de mayor caída. En algunos rubros hay señales mixtas, particularmente en la zona sur, que es la que muestra mayor dinamismo, porque la zona central también como que está media estancada.
Y lo que tú señalabas es muy importante. Las perspectivas son más bien de que no hay mucho que hacer antes de fines del año que viene. Lo otro que también ha aparecido en los informes anteriores, pero que se reitera, es que muchos empresarios están haciendo inversiones para mecanizar procesos, para reducir el empleo, en definitiva. Y todo eso yo creo que es reacción a la reforma a la laboral. reforma laboral y los temores que genera, además con los temas abiertos que hay ahí, que nadie sabe cómo se van a resolver y que pueden generar consecuencias bastante adversas. ¿Y qué te parece el informe hablando de la reforma laboral que hace el Fondo Monetario Internacional en este capítulo 4, en el cual se refiere a las ambigüedades que generan la reforma laboral? Bueno, lo primero que hay que recordar es que el Fondo Monetario suele ser siempre extremadamente políticamente correcto cuando hace estos análisis, porque siempre quiere mantener buenas relaciones con los gobiernos de los países que está revisando. Entonces, ¿ya te parece que el informe fue más allá? o sea, yo creo que estos comentarios que hacen respecto a la reforma laboral son un poquito más duros que lo habitual. O sea, a pesar de que son bastante inocentes en principio, cuando uno lo compara con la tónica habitual de estos informes, yo diría que hay una crítica dura ahí respecto del tema laboral por dejar estos flancos abiertos, por dejar esta situación tal como quedó. Y por otro lado también hay una defensa bastante explícita del sistema previsional chileno, que es otro de los puntos que se ha destacado. Desgraciadamente lo único que conocemos es el comunicado de prensa, el informe todavía no ha sido liberado, pero yo creo que va a ser interesante verlo, porque el Fondo Monetario, yo diría que en su estilo, está prendiendo algunas luces amarillas a Chile. Un tirón de orejas para Chile. Así es. Y en el tema fiscal también hay algunas advertencias respecto de la velocidad a la cual está creciendo la deuda pública. Fíjate que también hay un informe que estaba leyendo, la deuda pública que no deja de crecer, ya representa un 21% del producto a mes de septiembre. Sí. Está en indicadores que no teníamos desde el año 94. Así es. Pero lo más complicado, porque siempre el argumento que dan mucho es, bueno, pero si es recontra baja la deuda y en términos netos todavía es muy baja y comparados con muchos otros países, bla, bla, bla. Pero a mí lo que me preocupa es la velocidad a la cual se ha deteriorado la posición fiscal en materia de deuda pública. La deuda pública se ha multiplicado por 7 desde el año 2008 y como porcentaje del producto se ha multiplicado por 5. O sea, espero que no sea así, pero si esta velocidad se mantiene, en 5 años más vamos a estar en una posición bastante complicada en materia fiscal. Y ¿Cuál hoy es el día endeudamiento que tiene hoy Chile con respecto al producto? Para compararlo con los países desarrollados, por ejemplo. La deuda pública. Bueno, Sí. lo que tú acabas de decir, 21%. Que claro, es bajo. O sea, Estados Unidos tiene 90, 80, la mayoría de los países europeos tiene alrededor de entre 60 y 100, Alemania está cerca de 60, España está en 100, Japón está en 240. China también. China está muy alto. Claro, pero eso es una mezcla de deuda pública y privada. Ya. Pero una salvedad que hay que hacer es que hoy día una parte significativa de la deuda pública está en poder de los bancos centrales. El Banco Central Europeo tiene, la mitad de la deuda pública del continente. El Banco Central de Estados Unidos lo mismo, y el Banco Central de Japón más todavía. Entonces, también eso hace alguna diferencia. Obviamente no es que estoy diciendo con esto que debiéramos copiar la idea de que el Banco Central empieza a comprar deuda del gobierno acá, pero es una situación que para una economía que esencialmente es frágil, es una economía emergente que depende muchísimo de un producto como es el cobre, y que por lo tanto la buena conducta macroeconómica es fundamental, y la historia de los últimos 30 o 40 años así lo muestra, ha sido fundamental para nuestro país. Entonces es un tema respecto al cual creo yo que hay que preocuparse mucho. Creo que lo hemos dicho aquí en las 2 semanas anteriores, el ministro de Hacienda ha hecho lo mínimo necesario para evitar que se ponga en revisión la clasificación de riesgo. Y está complicado de nuevo el ministro. Está complicado por el tema del reajuste, pero hay que ir mucho más allá de eso. Hoy día salió un informe del BBVA que dice que el gasto no va a poder crecer más de 1% en los próximos 2 años. Y yo creo que eso con buena voluntad. Entonces,
En realidad debería haber un poquito más de seriedad y a mí no me sorprende a estas alturas, pero el comportamiento del Congreso, la Cámara de Diputados en particular, que fue la que rechazó esto, y después en la comisión mixta fueron los diputados los que votaron en contra, me parece de un populismo trasnochado esto de rechazar un reajuste que preserva el poder adquisitivo de las remuneraciones de los empleados públicos, o sea, ni siquiera están bajando. Y en un escenario en que... que la economía está creciendo menos, y también en un escenario, Alejandro, en que se ha visto que si uno analiza el crecimiento de las remuneraciones a nivel de funcionarios públicos versus funcionarios privados, hay un gap bastante más alto de los funcionarios públicos. Exactamente, y además por ahí decían ellos, ¿por qué tenemos que apretarnos los cinturones los trabajadores del sector público? Bueno, hay otros trabajadores que están en la calle porque perdieron la pega, entonces yo creo que es una situación que realmente revela la falta de preocupación por el país finalmente de los políticos, no me cabe la menor duda, lo único que les interesa es su reelección, su imagen pública o qué sé yo qué, y de los empleados públicos que están siempre tratando de sacar más, no importa las consecuencias. Tú hablaste de los empleos y la percepción también de los empleos, porque para volver un poco al informe de percepción de negocio del Banco Central, también habla del mercado laboral y dice que se ve una mayor disponibilidad de mano de obra, en especial profesional. Sí, claro. O sea, es decir, aunque el empleo no ha aumentado de una manera tan progresiva, sí se ven estos temas de depresión en cuanto a la masa laboral. Bueno, en particular en el norte del país, donde en el sector minero, tanto directamente como en aquellas empresas que proveen servicios, ha habido una disminución de empleo importante, y lo que manifiesta el informe del Banco Central es que hay mucha gente que después de muchos meses de no tener trabajo está dispuesta a emplearse por remuneraciones que son sustancialmente más bajas que las que tenían. Hay otros comentarios también que hablan de que las empresas están recibiendo currículum de gente que está sobrecalificada para los puestos que se están ofreciendo. Eso habla de que aquí ha habido un impacto importante en el empleo de profesionales por una parte, y por otra que el empleo por cuenta propia, que es el que ha estado explicando la mayor parte del crecimiento de la ocupación, o todo el empleo de la ocupación, corresponde a gente no calificada. Hablando también de economía local, que tiene que ver con las minutas que se entregaron de la última reunión del Banco Central. Yo tuve oportunidad ayer de estar en un seminario donde habló el presidente del Banco Central, Rodrigo Vergara, y nuevamente habló sobre la posibilidad de bajar la tasa de interés, obviamente que si los indicadores de inflación se mantenían estables. Volvió a decir el tema de cómo ligar la inflación con el tipo de cambio, y uno tiene que mirar a factores que puedan ser mucho más estables, pero nuevamente pone eso en perspectiva de la misión que tiene el Banco Central. Y con respecto a la minuta, también se percibió y también se vio que no había una opinión unánime en mantener la tasa. Ya habían consejeros que estaban por bajar la tasa. Yo diría que tal vez todos los consejeros están abiertos a considerar la posibilidad de una baja de tasas en su momento, pero en lo que fueron muy enfáticos varios de ellos es en decir que no podemos reaccionar de esa manera, o sea, bajando la tasa, a partir de un dato, como fue la baja inflación del mes de septiembre. O sea, el Banco Central, en su historia, ellos dicen, nunca ha reaccionado a un dato puntual con cambios en la política. Y eso es cierto y es lo que tiene que ser. Entonces, lo que ellos dicen, y lo que a mí me parece perfectamente razonable, es que en la medida que la trayectoria descendente de la inflación se mantenga, que se alcance la meta del Banco Central y haya una cierta garantía de que la inflación se va a mantener en torno al 3%, con las holguras que hay en materia de actividad, claramente puede haber una baja de tasas, que es el escenario que también podría ¿también ves proclive una baja de tasa en la primera mitad del 2017? Yo creo que eso es bastante probable, porque la inflación yo creo que va a estar por debajo del 3% de manera más o menos sistemática durante el primer semestre del año que viene. ¿No hay efectos, por ejemplo, de fin de año que puedan impactar la inflación? No mayormente, yo creo que aquí el comportamiento del tipo de cambio es fundamental y más bien ha estado bajando y todo eso tiende a ayudar a una estabilidad de precios. O sea, claramente son los precios de los transables los que están comportándose de una manera más favorable,
porque el tipo de cambio más bien ha sostenido una baja, yo diría que casi ininterrumpida desde comienzos de año. Entonces, en ese escenario yo creo que es perfectamente razonable pensar que el Banco Central podría aprovechar ese escenario de inflación contenida con las holguras que hay en materia de actividad para bajar la tasa, pero también no hay que olvidarse cuál es el punto de partida. El punto de partida es una tasa de 3,5% que ya permite una política monetaria expansiva. O sea, no es que estamos con una política monetaria contractiva y por lo tanto se están generando condiciones para ir a una política más expansiva, sino que estamos con una política expansiva y lo que podría ocurrir entonces es que esa política se vuelva algo más expansiva en el futuro próximo, más bien durante el primer semestre del año que viene. Por supuesto, en ese punto también va a ser importante lo que decide hacer la Reserva Federal, que empieza a aumentar las tasas ya a partir del mes de diciembre. Ya son las 2:19, Alejandro. Se nos pasó volando la primera parte del programa. Hacemos una pausa y después me dejaste sin comentar lo de las tasas afuera. Bueno, pero es que vamos a eso vamos, internacional. No se acaba el programa todavía. Bueno, ya, quédate tranquilo, ya volvemos. Ya, está bien. Equipo es buscar soluciones en conjunto cuando los talentos actúan con un objetivo común. BCI Corporate Investment Banking, banqueros comprometidos con tu negocio desde 1937. El leopardo puede saltar hasta 10 metros de distancia y pese a su tamaño, supera los 60 kilómetros por hora en carrera. Eso es agilidad. En BCI Corporate and Investment Banking somos diferentes y esa es nuestra naturaleza. Por eso llevamos casi 80 años junto a nuestros clientes, demostrando nuestra agilidad. BCI Corporate and Investment Banking. Banqueros comprometidos con tu negocio desde 1937. Banco BCI es agente comercializador de cuotas de fondos administrados por BCI Asset Management. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.sbif.cl. Antes de contratar, informes en www.bci.cl. Estamos de vuelta aquí en Mirada Financiera en Radio Infinita conversando con Alejandro Fernández, socio y también director de estudios. Te he cambiado me lo has cambiado el nombre acá. Sí, bueno, está pero bien. eres socio de Gemini y también eres el jefe de estudios. O sea, ahí el hombre, ahí el premiado también. Bueno, todos premiados porque recibió un premio a la cifra exacta, ¿o no? Y eso para usted, los economistas, es fundamental. Así es. Te estoy tirando flores, ya. Gracias. ¿Quieres hablar de las tasas? Quedaste intranquilo que no te dejé hablar de las tasas, tenía que ir al corte. Bueno, estábamos hablando un poco de la comparación que vas a hacer de Chile con respecto al resto del mundo. Sí, ahora yo creo que a estas alturas está esencialmente internalizado que la Reserva Federal va a subir la tasa en diciembre. O sea, siempre pueden ocurrir cosas. Por ejemplo, si gana Donald Trump el martes en las elecciones presidenciales, tal vez eso podría llevar a que el 14 de diciembre la Reserva Federal decida esperar. Hay que ver cómo se comporta la economía norteamericana y el mundo si es que ocurre ese evento. Pero bajo condiciones normales uno esperaría que en diciembre se produzca el alza. Yo creo que en la última reunión el comunicado prepara el camino. Los datos de actividad que se publicaron fueron muy buenos, 2,9%. Los datos de empleo hoy día siguieron la tónica de 4,9% la tasa de desocupación, 161.000 puestos de trabajo. Sí, aunque se esperaban 175. Sí, se esperaba más, pero se revisaron al alza los eso anteriores. Fue bueno, harto se revisó al alza. Sí, así es que, digamos, en términos netos, si uno toma los últimos 3 meses, el aumento anduvo en los 190.000 más o menos en promedio, o sea, es un muy buen resultado considerando lo largo del periodo de recuperación que ya llevan los empleos en Estados Unidos. Así que yo creo que no hay obstáculos por ese lado. Y con respecto a Europa, ¿qué te parece este balde de agua fría, este Tribunal Supremo que acogió una demanda de unos ciudadanos con respecto a iniciar este Brexit que comenzaba, ya lo había anunciado la primera ministra Theresa May, a partir de marzo del 2017? Así es. Y eso había generado una depreciación importante de su moneda. Exactamente. Bueno, yo creo que es una decisión bienvenida del equivalente a nuestra Corte Suprema en el Reino Unido. Si bien es cierto, existe todavía la posibilidad de apelación por parte del gobierno. Esperemos y esperamos y ojalá sea así, que la decisión se mantenga, porque en realidad es bastante lógico que si el ingreso a la Unión Europea se produjo a través de una votación parlamentaria, hubo que aprobar una ley para eso, parece bastante curioso
que para salirse de la Unión Europea baste una invocación ministerial del artículo 50 del Tratado de Lisboa. O sea, lo razonable sería que el Parlamento deba pronunciarse. Ahora, yo creo que llegado el momento en que eso deba ocurrir, va a ser muy interesante ver qué pasa, y yo creo que una de las consecuencias puede ser la división del Partido Conservador. Que ya había, acuérdate que cuando este Brexit se hace, cuando David Cameron está en carrera parlamentaria, ¿no es cierto?, para ser primer ministro, y él, como habían voces disidentes dentro de su propio partido, dice, ok, si yo salgo electo primer ministro, voy a hacer un plebiscito o un referéndum para ver si nos quedamos o no dentro de Europa. Así es, hay un grupo muy anti-europeo dentro del Partido Conservador, hay un grupo también que es muy pro-europeo, y el que se ha estado beneficiando hasta ahora de esta contradicción vital dentro del Partido Conservador ha sido el Partido Liberal Democrático, que recordemos gobernó en alianza con los conservadores hasta la última elección, cuando estos obtuvieron mayoría absoluta. Fue el partido que perdió más durante esa elección, pero ahora se está recuperando, y en muchas elecciones de consejos municipales y elecciones locales en general se ha recuperado notablemente, porque el Partido Liberal Democrático es absolutamente pro-europeo. Y hay algunas elecciones para reemplazar a algunos parlamentarios, por ejemplo uno que renunció porque se aprobó la tercera pista en Heathrow, el aeropuerto principal de Londres, y él estaba en contra, renunció a su escaño del Partido Conservador. ¿De verdad? Así es. Y se teme o se cree que podría ganar un candidato liberal demócrata en ese lugar. Y está el caso del escaño de David Cameron, que también renunció a su puesto después que se retiró como primer ministro, y que los conservadores lo retuvieron con una votación muy, muy disminuida. Entonces, claro, hoy día los conservadores tienen una mayoría pequeña, 15 escaños de diferencia. Los laboristas están absolutamente divididos y con un líder que es inelegible. Y por otro lado, entonces están estos liberal democráticos que podrían beneficiarse a costa de los dos partidos. O sea, tanto los que no quieren un sesgo tan izquierdista de los laboristas. O sea, el surgimiento como un fortalecimiento de un nuevo partido que antes no estaba dentro de los libros. Que estaba, claro, siempre muy disminuido. Muy disminuido por el sistema electoral británico, que privilegia a los grandes partidos y a formar grandes mayorías. Entonces, ese es un tema que va a complicar a Theresa May, más allá del Brexit. Dice que ella va a apelar, que puede apelar a esta decisión del Tribunal Supremo. Y lo va a hacer, y yo espero que pierda. Y que por lo tanto sea el Parlamento. Ahora, el Parlamento es. Dicen que 2/3 estaría a favor de quedarse. Sí, pero hay que ver cómo votan los conservadores ahí, porque obviamente si es que el Parlamento vota en favor de quedarse y por lo tanto no le da la autorización a Theresa May para invocar el artículo 50, entonces yo creo que el único camino que queda es llamar a nuevas elecciones. Lo que ella no quiere, por dos razones. Uno, porque en el 2018 entran en vigencia un nuevo marco distrital que favorece a los conservadores. Y si es que hay elecciones antes del 2018, eso se pospone por 5 años. Y por otro lado, ella ve como el camino despejado para quedarse hasta el 2020, que es cuando expira su periodo, y que ahí todavía con los laboristas muy divididos podría ganar de nuevo, pero probablemente va a tener que llamar a elecciones antes. En todos los mundos políticos hay rencillas, no solo en el nacional. Si ponemos la perspectiva de lo que pasa en otros países también, y también hay rencillas en lo que pasó en España, que finalmente tiene Mariano Rajoy ya la carta blanca para poder hacerse parte del gobierno. No tan blanca, porque tiene minoría. Gris oscuro. Tiene minoría y por lo tanto en cualquier momento la oposición podría derribar el gobierno y forzar nuevas elecciones. Sin embargo, yo creo que eso no va a ocurrir antes de tal vez 1 o 2 años y tal vez más, porque la división que hay en el Partido Socialista
producto precisamente de la decisión de dejar de oponerse a que Rajoy fuera investido, sino que simplemente abstenerse para permitir con ello que tuviera mayoría simple en el Congreso. Es algo que todavía no está muy claro cómo se va a resolver, y particularmente el Partido Socialista de Cataluña es el que está más en contra de esta decisión de abstenerse. Entonces, bueno, puede haber complicaciones diversas, o sea, están todos los partidos complicados en realidad, y mientras tanto Rajoy, que dicen que es el maestro de dejar pasar el tiempo, consiguió un nuevo periodo de gobierno, no sabemos por cuánto tiempo, pero está ahí, nombró sus nuevos ministros, sacó a los que estaban más cuestionados, pero básicamente es más de lo mismo. Le ha tocado difícil la pega a Mariano Rajoy. Todavía España tiene índices de desempleo altos, pero no muy tan altos, 16%, y antes tenía sobre 22, bueno, incluso la población más joven llega a los 25 o incluso más. No, más. No, mucho más. 35, 40%. Pero antes llegaba a 50. Sí, se ha mejorado, pero sigue siendo una situación intolerable. O sea, es realmente un desempleo muy, muy alto, que ha disminuido, sí, la tendencia es favorable, la economía española ha crecido mucho, pero sigue siendo lejos el país que tiene la tasa de desocupación más alta en Europa, y por lo tanto es un tema que tiene que mejorar, que tiene que corregirse. Está el tema que tú mencionabas antes de la deuda pública y del déficit fiscal. La deuda está estacionada en torno al 100% del PIB. El déficit fiscal el año pasado ya superó la meta acordada con Bruselas. Este año va encaminada a superarla de nuevo y la están pidiendo ajustes adicionales. Es un tema complejo el que enfrenta en manejo fiscal Rajoy, porque aparte de que la economía ha crecido rápido para los estándares de país desarrollado. Ha tenido indicadores mejores que la zona euro. Claro, ha crecido sobre 3% y se espera que ande por ahí este año. Aún así, el déficit es intratable, no lo ha podido reducir. Fíjate que ahí disculpa, hay una parte, ¿sabes tú que 1/3 del presupuesto son pensiones? 1/3. Uh-huh. Para que tomemos nota, digo yo. Sí. Fíjate que con respecto a ese tema también lo que pasa y la puerta que se abre con esta decisión del Reino Unido de salir de la zona euro es también lo que puede hacer la Unión Europea. Yo creo que también hay un replanteamiento interno importante a cómo hacer con respecto a los Estados miembros, a cómo generar una política que aglutine y no desaglutine y no permita o no impulse los nacionalismos de la zona euro. Sí, ahora desgraciadamente hay poco que hacer en la medida que estamos con una situación económica que no es buena. O sea, la recuperación que ha habido desde la crisis financiera no ha sido de lo mejor, y eso es lo que ha alentado muchos de estos partidos antisistema y contrarios a la integración. Y el año que viene tenemos elecciones en Francia, en Alemania, tal vez en Italia. El referéndum en Italia es el 4 de diciembre. Matteo Renzi está jugando el cargo ahí. Sí. Entonces, es un panorama complejo. Hartas cosas pasando en Chile y también en el mundo. Disculpe, lo positivo, se acordó y se firmó el tratado de la Unión Europea con Canadá. Exactamente. Sí. Alejandro, rápido, en un minuto. ¿Qué nos depara para la próxima semana? ¿En qué hay que estar atento? IMASEC. Muchísimas cosas. IMASEC, IPC, remuneraciones, las elecciones de Estados Unidos. Es una semana muy, muy importante la que viene. Bueno, desgraciadamente no vas a estar con nosotros. Te deseamos un buen retorno a tu zona magallánica. Sabemos que tienes cosas por hacer por allá y te estaremos esperando a la vuelta. Muchas gracias. A todos ustedes, sigan en compañía de Radio Infinita. Nosotros nos reencontramos el lunes para dar una nueva mirada financiera. Esto fue Mirada Financiera, con el auspicio de BCI Corporate and Investment Banking, banqueros comprometidos con tu negocio desde 1937.